Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Partidos como Cancha, un programa producido por el Instituto de Estudios Peruanos y Ojo Público para analizar los pactos y rupturas en este proceso electoral para elegir nuevos presidentes el próximo año, el 2026. Además, estamos inaugurando un estudio remodelado gracias a nuestros aliados y aliadas del programa de membresías en Ojo Público. Entonces vamos a comenzar hoy con Paulo y Álvaro. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Nelly? Un gusto estar nuevamente aquí para comentar lo que se viene en las elecciones. Así es, Nelly, el último programa del año y en estudio nuevo. Así es, el último del año y qué año, ¿no? O sea, creo que es uno de los años más difíciles, no solamente para el Perú y la región, sino para todo lo que está ocurriendo en el mundo, los conflictos, las disputas arancelarias y los discursos que vienen desde el norte no son nada provisorios para lo que viene en los siguientes meses. Pero en Perú tenemos elecciones para elegir a las nuevas autoridades del 2026. Y para comenzar y arrancar este programa, estamos a solo 4 meses de las elecciones y hay nada menos que 36 candidatos presidenciales según el último reporte del Jurado Nacional de Elecciones que han pasado por elecciones primarias. Sin embargo, ninguno de estos 36 pasan siquiera el 10% en intención de voto según las encuestas. ¿Qué está detrás de esta enorme fragmentación de votos? Faltando solamente 4 veces, hay un desgano de las personas que se refleja en esta falta de representación en la intención de voto, o hay algo más, porque es preocupante que ni siquiera esté claros algunos posibles liderazgos en estos partidos, ¿no? Sí, bueno, a ver, ha sido un año bastante particular. Si te acuerdas, empezamos con 47 partidos que podían inscribir candidaturas. Luego esos 47 partidos se convirtieron en 39 agrupaciones, luego del tema de las alianzas. En esas 39 agrupaciones había 65 precandidatos y ya finalmente nos hemos quedado pues con 36 candidatos en 38 partidos nada más luego de la exclusión de Acción Popular, ¿no? Atendiendo a este análisis del año han pasado muchas cosas, pero no se ha movido nada, ¿no? No hay ningún candidato todavía que aglutine preferencias y eso se expresa muy claramente en que incluso ante la salida o la digamos, expulsión de Martín Vizcarra del proceso, todos esos votos que están ahí se han ido hacia los indecisos, ¿no? Que ya estaba en niveles altos y ahora ha crecido aún más luego de esta decisión, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente, tal vez, Paulo, tú nos puedes ayudar a mostrar. Vamos a mostrar ahora esta gráfica que analiza cómo ha evolucionado el voto blanco, nulo y viciado durante los últimos procesos electorales. O sea, compara el del 2006, el del 2011, el del 2021 y recoge también las encuestas que tenemos hasta noviembre de este año de Ipsos. Y lo que me sorprende y me parece desolador, les decía antes de empezar, es esa elevada cantidad de más del 40% de personas que no tiene idea de por quién va a votar, o que piensa votar blanco y viciado a 4 meses de las elecciones, y que ha subido, ¿no?, respecto al mes anterior. Sí, 48%, es decir, la mitad, digamos, de peruanos y peruanas vota en blanco, viciado, o no sabe por quién votar, ¿no? Y había habido una reducción el mes pasado, ahora se ha incrementado nuevamente, y es un rango históricamente alto. Si uno ve, por ejemplo, lo que pasaba en el 2001, en el cuadro, ¿no? Va a ver que en este momento estamos con 11, 12%, ¿no? Entonces, y ahora estamos 30 puntos más allá, 35 puntos más allá de eso. Y creo que eso revela bien que este rechazo grande que ha tenido la ciudadanía hacia la clase política todavía se mantiene. Uh-huh. Ustedes mencionan una palabra que acabas de decir, a Paulo, que es histórico. Uh-huh. Esto es una expresión de descontento, de desconfianza, de crisis representativa, también la de la democracia. Y ¿ustedes creen que hay espacio en estos cortos 4 meses que nos quedan para revertir esta situación, teniendo en cuenta que no va a haber más candidatos, porque los que hay, de ahí va a salir el próximo presidente, ¿no? Bueno, digamos que ya recién está un poco más clara la cancha,
¿no? De hecho, parte del ejercicio que hemos venido haciendo es ese intento por aclarar que también es, digamos, esta misma nube de opciones con las que contaba el electorado, ¿no? Creo que hay algo que es muy paradójico, es que incluso habiendo muchos más partidos con opción, ninguno de esos logra atraer las preferencias de los electores. Hay espacio, recién se están terminando de definir algunas agrupaciones, ya estamos viendo que comienzan a definirse los invitados, ¿no? Que se definen también en función, digamos, van definiendo algunas posturas de algunos partidos hacia dónde quieren ir, y vamos a ver, ya estamos muy cerca de la elección, y sobre los tramos ya finales de los últimos 4 meses que quedan en adelante, seguramente podrían calentarse algo todo el esperemos, programa ¿no? electoral. Porque está un proceso electoral bastante aburrido por el momento. Sí, a mí me asusta. Hay unas cifras que ustedes han recogido también en el análisis, y es que si comparamos con el 2021, habían 18 candidaturas y hemos pasado a 36, ¿no? En un solo periodo electoral, en 5 años. Y además, si uno ve las encuestas de diciembre del 2020, Keiko Fujimori y Pedro Castillo alcanzaron entre el 18 y el 13%. Y más bien ahora ninguno pasa el 10%. Entonces, las cifras nos dicen, creo que mucho más de lo que realmente estamos percibiendo, y nos habla de la posibilidad de que alguno de los candidatos pueda ganar y pasar a segunda vuelta con porcentajes mucho menores a los que pasaron, con los que llegaron Keiko y Castillo a segunda vuelta, con el gran problema de legitimidad con el que puedan llegar, ¿no? Sí, a ver, ahí nosotros hicimos un cuadro efectivamente que suma las intenciones de voto que, digamos, han habido en los últimos 4 procesos electorales, y el año 2011 la situación era muy distinta, ¿no? Es decir, los 4 primeros, digamos, candidatos para esta época del año estaban más allá del 70%, ¿no? O sea, y ahora 28%, ¿no? O sea, hay una reducción significativa de la adhesión, y creo que se expresan 2 cosas, ¿no? La primera, recogiendo un poco lo que decía Álvaro, hasta ahorita lo que hay son 36, la gran oferta no significa que haya mejor de dónde escoger, ¿no? O sea, por lo menos en este momento la ciudadanía dice, hay 36, pero ninguno de estos me interesa demasiado, ¿no? Ese es un primer elemento. Y el segundo creo que tiene que ver con que, digamos, esta oferta política, que puede ser tan fragmentada, tampoco es tan diversa, ¿no? O sea, en un artículo que hemos sacado, ¿no?, en Partidos como Cancha en el IEP, donde analizamos las características de estas 36 personas que quieren ser presidentes de nuestro país, vemos de que muchas comparten casi lo mismo. Entonces, entre A y B no hay demasiada diferencia, y creo que eso también es un elemento que explica el que la buena parte de la ciudadanía no encuentra algo que destaque o que, digamos, satisfaga las expectativas que tiene en este momento. Y creo que no podemos descartar también que los que han sido excluidos también son precisamente aquellos que eran un poco distintos a este conjunto más grande de propuesta, ¿no? Entonces, también hay un electorado ahí que uno diría se ha quedado pues sin sus opciones, y va a tener que elegir dentro de un universo predominantemente de oferta de determinado tipo, más desde el espectro de la derecha, ¿no? Sí, de hecho, este tema de la inhabilitación política de estas figuras, o del expresidente o del mismo Castillo u otras, ha surgido en estos últimos meses, durante esta gestión, particularmente del Congreso, con mucha fuerza, porque han vuelto también a inhabilitar a la exfiscal de la Nación, y pareciera que el Congreso, que en los últimos años ha reconfigurado su poder y se ha convertido en una institución con mucho poder, rompiendo el equilibrio de poderes que la Constitución además debería garantizar, se ha encargado de retirar de la carrera electoral a estas figuras. ¿Qué en realidad garantías hay en los siguientes meses que quedan de que el Congreso no siga participando activamente en
en la inhabilitación de nuevos personajes que puedan ser actores que más allá de lo que uno pueda creer o de procesos judiciales que enfrentan, sí representan algún tipo de representación hacia las personas, ¿no? No tenemos ninguna certeza de que el Congreso no va a querer meter la mano en el proceso electoral, y creo que eso, digamos, obedece a diferentes circunstancias. Por un lado, está el hecho de que son entre 80 90 congresistas los que pretenden, digamos, ser reelegidos. Entonces tienen directo interés, ¿no?, electoral en el resultado del proceso. Por otro lado, también, digamos, se ha constituido una suerte de coalición que ha construido un modelo, un sistema de gobierno parlamentarizado en los hechos, que va a buscar mantener que este statu quo permanezca. Pero también a ello hay que agregar de que en este momento, digamos, no hay una suerte de oposición política muy fuerte y organizada que pueda hacer resistencia a intentos de esa naturaleza, ¿no? Entonces, si tú no ves enfrente a alguien que pueda decirte, no, esto no se puede hacer, probablemente es un incentivo para que el Parlamento pueda avanzar en esa línea, ¿no? Yo creo que ese es el escenario en este momento. Esperemos a ver si en las siguientes semanas, conforme avance el proceso electoral, conforme los actores políticos también tienen que fijar posiciones más claras, esto puede ir cambiando. Sí. De hecho, puede ser el primer escenario electoral en el que participamos activamente como país sin una oposición clara, partidaria o de una bancada en el Congreso, porque prácticamente todas las bancadas que antes decían ser de oposición votan de manera muy similar a como están votando las bancadas que lideran este Parlamento, ¿no? Y hablemos de un caso puntual, el tema de la minería ilegal a través de la ampliación de Reinfo que se confirmó esta semana con la Comisión Permanente para permitir que los mineros informales puedan seguir registrándose en este registro del 2026, a pesar de todas las evidencias que hay de que este sistema funciona como un mecanismo para lavar oro de origen ilegal. ¿Quiénes son las bancadas que votaron a favor de esta ampliación? Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Renovación Popular. Entonces, sí estamos hablando de una participación activa desde el Congreso, que no le interesa no solamente dar marcha atrás en sus leyes que han beneficiado a las economías ilegales, sino además que siguen dando leyes que debilitan aún más la institucionalidad, ¿no? Y además en un contexto electoral donde varias investigaciones periodísticas exponen que hay personas vinculadas a la minería ilegal participando activamente como candidatos a diputados o a senadores, ¿no? Sí, Nelly, mira, efectivamente, ¿no? Creo que ya para nadie es un secreto que en este momento sectores vinculados a minería informal, minería ilegal, ¿no? Esto tienen una injerencia grande en la política y, por supuesto, como muchos otros actores, ven el proceso electoral como una oportunidad para poder acceder o mantener ciertos espacios de representación, ¿no? Entonces vemos a algunos partidos como los que tú has mencionado. Y aquí creo que hay que resaltar que no hay distingo ideológico. O sea, está desde Renovación Popular y Juntos por el Perú, solo para poner dos nombres como partidos que apoyan este tipo de medidas. Y lo otro es que también desde sectores, digamos, de mineros informales, como por ejemplo lo ocurrió en Secocha hace algunos días, ¿no?, donde se han organizado y han elegido a uno de sus representantes para que vaya en alguna lista al Congreso, ¿no? Entonces ese es un caso muy, muy puntual, pero vemos cómo es que también van a aprovechar estos espacios para tentar una campaña electoral, ¿no? Y seguramente ser eventualmente con muchas posibilidades de éxito electoral. Sí, y diría que es curioso porque esto juega en el contexto electoral en que también tienen que dar la sensación ante el electorado más en general, ¿no?, de que no están casados con la minería ilegal, ¿no? Entonces, en realidad lo que han hecho es patear el problema para el siguiente año, porque han renovado, digamos, los permisos por un año más. Entonces, también vemos esas tensiones entre, oye, quién está involucrado y quién te financia, pero también con esta imagen que buscas proyectar hacia el electorado, pensando en que hay un grueso de los parlamentarios que buscan reelegirse, ¿no? Entonces sí necesitan mantener por lo menos en el nivel narrativo, poder decir que no están
legislando en favor de los intereses de estos grupos, ¿no? Pero sí es una decisión pragmática, ¿no? O sea, están apoyando la ampliación del Reinfo para buscar los votos de los mineros y sus familiares. Eso es casi evidente. O sea, que les preocupa más los votos en esta campaña electoral que la situación más sosenible a largo plazo del país respecto a las economías ilegales. Diría que les interesan más los recursos, ¿no? Que los votos que te puede dar la minería informal, ¿no? Okay. Sí, yo diría también que el asunto es tal vez un poco más complejo que solamente votos y recursos. Creo que hay que reconocer de que en los últimos años las actividades de la MAPE, la pequeña y mediana minería, bueno, pequeña minería en verdad, ¿no es cierto? Minería artesanal, esto que muchas veces llega a ser mediana, digamos, ¿no? Por la envergadura de las operaciones, ha ido adquiriendo cierta legitimidad en muchas partes en el interior del país, en muchos territorios. Y no solamente porque genera ingresos para muchas familias que finalmente viven de esa actividad, ¿no es cierto? Y donde además no todos son delincuentes, no todos son criminales, muchas veces son personas que simplemente se dedican a esa actividad en condiciones de informalidad, ¿no? Eso ha ido dando paso a cierto discurso, ¿no? De que los recursos naturales tienen que ser aprovechados, ¿no? O sea, finalmente, como decía un colega alguna vez, ¿no? Este discurso de que Perú es un país minero, bueno, pues quienes más lo han entendido así son los mineros informales, ilegales, artesanales en nuestro país. Y entonces vas a ver discursos como aquellos de que las concesiones son para los que trabajan, como si fuera una fuerte de nueva reforma agraria, digamos, ¿no? Es la propuesta que viene del sur también. De Apurímac, ¿no es cierto? De lugares así, del corredor minero, y en fin. Entonces, también hay un discurso político. Hay actores que elaboran propuestas por temas económicos, por votos, pero también porque quieren, digamos, crear un nuevo marco legal para que le facilite sus operaciones. Sí, pero el problema no está en... Yo creo que, como bien dices, dentro de la extracción minera hay actores que se dedican directamente a la extracción, pero ellos son actores heterogéneos. No es lo mismo los actores, los mineros artesanales o informales de una zona del corredor minero o de zonas del norte del país a las estructuras mineras, por ejemplo, que operan en la Amazonía, sin duda, que responden a un financiamiento mucho más explícito vinculado al lavado de activos. El problema es que detrás de estos candidatos que tienen representación, sobre todo en el Congreso, están intentando homogeneizar la discusión como si toda la minería informal fuera de una sola forma de extracción, de una sola forma de financiamiento, y sí están permitiendo abiertamente que se consoliden algunas economías ilegales en zonas que están completamente devastadas. Básicamente la Amazonía, digamos, que es completamente diferente, como dices, Paulo, a lo que ocurre en el corredor minero o en otras zonas del país. Pero ese es el escenario que va a venir y que va a permitir, como dices, tal vez el ingreso de financiamiento ilícito para varias de estas candidaturas, ¿no? Sí, y diría que, digamos, es un tema aún en disputa, ¿no? O sea, han logrado este paso con el tema del Reinfo, pero las propuestas normativas que quisieron introducir hace unos meses no procedieron, digamos, ¿no? Pero claro, si no estuviéramos en el contexto electoral y simplemente, ¿no? Es un tema que el Congreso ha decidido patear definitivamente, ¿no? No lo va a resolver ahorita en los meses que quedan de gestión, digamos, ¿no? Sí. Bueno, acá atrás tenemos la lista de los candidatos a la presidencia de ya menos uno, pero lo que se viene entonces en los próximos meses es precisamente que ellos no van a ser los únicos actores políticos en juego, ¿no? Estamos diciendo que el Congreso va a ser un actor político relevante. El otro actor político va a ser el sistema de justicia, que también el Congreso ha intentado hace bastante tiempo interferir en la independencia judicial. Ha publicado leyes que favorecen la amnistía, que debilitan la lucha contra el crimen organizado, contra el mismo lavado de activos. Y en el Ministerio Público, ¿no? Tomás Gálvez, que es el fiscal interino, ha dicho ya hace varios días que va a desactivar los equipos especiales, ¿no? Tanto el de Lavajato, el de Cuellos Blancos, que era un proceso por el que él mismo fue investigado, y el otro equipo especial que era el de FICOP, el de fiscales contra la corrupción y del poder. Entonces,
vemos que hay más bien un desmantelamiento de la estructura fiscal, de la intención que hubo en el país durante los últimos años por perseguir la corrupción de estos casos, de estos megacasos, y no pasa nada, ¿no? El Congreso no dice nada, el Tribunal Constitucional tampoco, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en un actor completamente irrelevante para estas discusiones. ¿Cuál creen que podría ser en estos 4 meses de elecciones el papel del sistema de justicia? Les recordaba el caso de Tomás Gálvez, pero hay muchos expresidentes que han sido condenados ahora por el caso Odebrecht. Hay otros candidatos vinculados a estos procesos de investigación. Y el primer gesto de la fiscalía, del fiscal interino, es decir, bueno, vamos a desactivar. En lugar de fortalecer estos espacios para buscar investigar al crimen organizado, lo que busca es más bien dar un marcha atrás, ¿no? Sí, hay que recordar que el caso Lavajato, el caso Odebrecht, involucra directamente a algunos candidatos. Claro. A Rafael López Aliaga y Renovación Popular, a José Luna de Podemos, ¿no? Entonces, por mencionar solamente a 2, ¿no? Que evidentemente una medida como esta les viene bien, digamos, ¿no? Y también no hay que dejar de recordar de que hace algunos meses el Tribunal Constitucional también emitió una resolución en la que, digamos, que apartara a Keiko Fujimori de las investigaciones conducidas por los equipos especiales del Ministerio Público. Entonces, no son decisiones, digamos, solamente judiciales, son decisiones que tienen un impacto directo en la política y en las elecciones en nuestro país. Y yo diría que desde los años 90 no hemos visto, digamos, un ministerio público que esté actuando, digamos, en consonancia con lo que le conviene a ciertos actores políticos. Ocurrió antes con la ex fiscal Patricia Benavides, ¿no? Y en ese momento todavía parecía que una cosa así no podía ser aceptada, ¿no? Y vimos a Patricia Benavides, digamos, destituida del Ministerio Público. Ahora lo que viene haciendo el actual fiscal interino, ¿no? Tomás Aladino Gálvez, es tal vez mucho peor de lo que hizo Patricia Benavides en su momento, pero evidentemente tiene la protección del Congreso y eso le permite actuar como lo viene haciendo. Sí, y además, como decía, recordabas antes del espacio que Tomás Gálvez, cuando fue separado de la Fiscalía de la Nación, porque estaba siendo investigado por los cuellos blancos, fundó su propio partido, ¿no? Entonces quiso hacer política. Y ahora que ha vuelto a la Fiscalía de la Nación, lo primero que hace es desactivar uno de los equipos que lo investigó, ¿no? Sí. Y solamente para añadir un dato, ¿no? Este desmantelamiento de estos equipos ocurre ya cuando Martín Vizcarra y Pedro Castillo están en prisión, ¿no? O sea, no es casualidad. No sé si es casualidad o no, pero conveniente para algunos proyectos sí debe ser, ¿no? Claro. Y lo que señalaba justamente Álvaro antes del programa, ¿no? De que no hay que olvidar de que el partido fundado por Tomás Aladino Gálvez es parte de la Alianza Unidad Nacional, que lleva como candidato a Roberto Quiabra, ¿no? Entonces vemos a un fiscal que para volver al Ministerio Público tuvo que renunciar a la jefatura de su partido, ¿no? Y por tanto era un actor evidentemente político. Y lo está haciendo ahora que desempeña un cargo que en teoría no debería tener esas características. Ustedes están analizando muchos procesos electorales en perspectiva, ¿no? Comparada con la que estamos actualmente. Y creo que no ha habido otra hacia atrás donde los poderes del Estado, como el Ministerio Público, o el Congreso, o el TC, hayan tenido un rol político más del lado de los partidos y las bancadas representadas en el Congreso que en otro momento, ¿no? Sí, tal vez en la década de los años 90 nomás, donde uno podía ver, digamos, pero no necesariamente tenía un correlato electoral. Claro, pero desde que recuperamos la democracia el año 2000, digamos, no había un escenario tan turbio como el que estamos atravesando ahora, con tantas presiones políticas, con decisiones legislativas que terminan teniendo consecuencias, ¿no? A nivel electoral. Sí, y creo que eso es algo que va a tocar seguir mirando. A mí no me sorprendería que los 36 que hay ahí atrás no sean los que finalmente estén en el padrón el día de las elecciones, ¿no? ¿Crees que vamos a seguir tachando? No me sorprendería que en estos ataques que van a ocurrir, sobre todo con los que están más arriba, ahí se encuentre alguna forma de irlos excluyendo por algún motivo, ¿no?
una de las cosas que conversábamos en el programa anterior es que una cosa es lo que nos dicen las tendencias y otra cosa es, bueno, lo que el Perú decide finalmente, ¿no? Que siempre se termina saliendo de las tendencias. Pero las tendencias dicen que los que van arriba no necesariamente ganan, o no, hasta ahora no han ganado. Y tal vez por eso ahora nadie quiere como calentar la campaña y nadie despega, todos dicen cosas muy generales a nivel de propuestas electorales, pero ¿creen que hay espacio dentro de estos 36, en estos 4 meses, para uno de los outsiders que no aparecen ni siquiera con 2% según las encuestas? Mira, eso que tú mencionas, Nelly, creo que da pie un poco para profundizar en esto que mencionábamos hace un momento, ¿no? Sobre qué nos ofrecen estos 36. ¿Es posible identificar en esos 36 algún outsider o alguien que pueda salirse del molde general, ¿no? Yo creo que sí. A ver, nosotros a partir del análisis de las características más, digamos, programáticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y algunos, digamos, datos más fácticos, hemos hecho una suerte de candidato promedio, ¿no? Y el candidato promedio de estos 36, ¿no? Aquellos que comparten las características más comunes, nos muestra que estamos ante un candidato varón, evidentemente, ¿no? Solo hay 4 candidatas mujeres, o sea, 32 son varones, entonces, un candidato varón, limeño, ¿no? Porque, digamos, es el lugar de origen que comparten la gran mayoría de quienes pretenden gobernarnos, mayor de 60 años, ¿no? Estamos hablando de alguien que no es muy joven. ¿Y es adulto mayor de 60, no? 65 creo que es adulto mayor, pero bueno, está en esa ruta, ¿no? Que tiene rasgos personalistas, es decir, digamos, apela más a sus características personales, carismáticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que además es dueño de su propio partido, ¿no? Es decir, ha hecho un partido para postular él, ¿no? Y que a nivel programático se muestra como alguien con un discurso de mano dura, ¿no? Pero también se muestra anticongreso, anti-Dina Boluarte y antifujimorista, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la suma de características que nos muestra esta, digamos, parte de la oferta electoral. Faltaba un detalle, ¿no? La gran mayoría son de derecha, lo que había señalado también Álvaro hace un momento, ¿no? Entonces, pero además leo aquí que el 53% de estos 36 se expresaba en contra de la agenda del enfoque de género, ¿no? Conservadores, por tanto. Sí. ¿no? Solo 4 son mujeres, y de las cuales solo una se ha pronunciado a favor de la agenda de género, que es Marisol Perestello. Pero sí, estamos hablando de ese promedio, esa es la oferta promedio sobre la cual los votantes pueden elegir, ¿no? Yo por eso creo que ahora, en este escenario, digamos, una forma en que los candidatos pueden ampliar su imagen o su, digamos, oferta es a través de los invitados, ¿no? Que les da esta posibilidad de atraer personalidades y de repente modificar un poco su imagen hacia un lado u otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, y así se quejan de que no tienen más del 10%. Pero además, eso, digamos, va en algo contra una suerte de mito que algunos sectores difunden, ¿no? En el sentido de que, bueno, la culpa es de los ciudadanos, ¿no? Que la ciudadanía es responsable de elegir a tales personas. No. O sea, lo que nos muestra esto es que es la oferta el problema, ¿no? Claro. Lo que los partidos le ofrecen a la ciudadanía. Sí, una cosa que mencionan también es que la tercera parte tiene actitudes clientelistas, ¿no? O sea, que el partido es utilizado también como parte de ese clientelismo. De repente pueden profundizar en esas estructuras partidarias, no sé si Alianza por el Progreso, ¿quién más encaja en todo, esa, ¿no? Efectivamente, yo creo que en realidad todos quisieran ser clientelistas, pero no pueden, ¿no? El tema es que algunos sí, digamos, disponen de recursos suficientes para generar adhesión en base a eso, a los recursos. Y efectivamente, Alianza por el Progreso es el mejor ejemplo, pero tienes a otros partidos como por ejemplo el propio Renovación Popular, que también tiene, digamos, esta suerte de prácticas y actitudes clientelistas. El fujimorismo también, en buena medida, ¿no? Entonces, vamos a ver de que hay un 30%, una tercera parte de estos partidos que apelan a este tipo de estrategias, ¿no? Pero como te digo,
creo que el resto simplemente no puede hacer esto porque son muy chiquitos, son nuevos y no disponen de recursos, ¿no? Y ya que estamos hablando de los partidos también, ¿no? Este rasgo personalista, en realidad todo este proceso que ha habido de elecciones internas ha ocurrido en un grupo mínimo de partidos. La gran mayoría han ido listas únicas, porque son partidos personalistas. Solo 5 postulantes, o sea, el 14% han llegado a ser candidatos luego de competir con algún contrincante dentro de su organización. ¿No? Y hemos tenido casos, dentro de estos 5, ha habido 2 que han sido bien anecdóticos, que son la Acción Popular, que ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Ha terminado siendo eliminado por este fraude interno, y el otro que ha sido definido por lanzamiento de una moneda, ¿no? Y de otro lado tenemos solamente 2 partidos que han ido a la modalidad esta de un militante, un voto, ¿no? Que han sido el APRA, que parece que sí ha habido una competencia interesante, y el otro ha sido Renovación Popular, que ha ido básicamente por un formalismo, pero en realidad todos sabíamos que siempre iba a ganar López Aliaga, digamos, no había mucha duda al respecto, ¿no? Entonces, yo no sé realmente, viendo esto, qué tanto necesidad hay de tener este proceso de elecciones internas, sino más bien parece que ponen aprietos a la mayoría de partidos de involucrarse en una burocracia que luego les puede resultar conflictiva, porque digamos genera fricciones dentro de los partidos, pero a la vez pues puede llevarlos incluso a escenarios como el que le ha ocurrido a Acción Popular, ¿no? Bueno, y también en el caso de la izquierda, ¿no? Donde este proceso de democracia interna restringida, vamos a llamarlo así, en la Alianza Venceremos, ha llevado, digamos, a que Vicente Lanoca, ¿no? Que es el representante de Nuevo Perú, no sea elegido, luego presente una suerte de acusación, ¿no? Él perdió frente a Bermejo, pero Bermejo estaba inhabilitado, ¿no? Frente a Ronald Atencio, ¿no? Que es el candidato, y bueno... Pero pues inicialmente iba a ser Bermejo, ¿no? Que lo inhabilitaron y ascendió... Que fue sentenciado, ¿no es cierto? Y eso le impidió participar, y participó Ronald Atencio, también del partido de Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo, ¿no? Pero quiero decir... O sea, el argumento es el que señala justamente Álvaro, ¿no? Que en aquellos lugares, en aquellos espacios donde hay un intento de democracia interna, eso acaba generando fricciones, ¿no? Y acaba afectando a los propios partidos, ¿no? Y sí, pues, y esa es lamentablemente una característica de nuestras organizaciones políticas, ¿no? Como hemos dicho, los políticos, y lo dijimos cuando hablábamos de las alianzas, ¿recuerdas? En un programa anterior, los políticos, o buena parte de los políticos de nuestro país, se meten a hacer política para ser ellos candidatos, no para construir algo, no para competir, ¿no? Sino soy yo el candidato o no es nadie. Sí. Y digamos, volviendo a ese análisis que hicimos en el programa anterior de las alianzas, recuerdo el rasgo principal que definimos para todo el proceso era la desconfianza, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos, ¿no? que están previstos en la normativa electoral, como las alianzas o digamos, los procesos de elección interna, más dan cuenta pues de un procedimiento diseñado para otro tipo de partidos, ¿no? que a la realidad de los partidos peruanos, aunque hay algunos que no les quieren llamar partidos. Ese es un debate quizás para otro programa, pero... Estructuras políticas, digamos. Una de las cosas que nos preocupa personalmente, nosotros que hemos estado investigando mucho el tema del avance del narcotráfico y cómo se establecen canales para el lavado a través del oro, es precisamente la representación que estos candidatos o estas organizaciones políticas tienen en el Congreso, de las que tienen bancada, y en otros casos sus posturas abiertas respecto a qué hacer frente a estas economías ilegales, ¿no? Y los que están arriba de las encuestas en este momento, o sea, los dos actores nuevos, sin bancada, digamos, sin representación, son Carlos Álvarez, que aparece ahí como con un, no sé si se puede decir liderando, pero aparece como un tercer lugar, y el otro es el hermano de Vizcarra, ¿no? Del espacio que hay, de la oferta de la que vamos a tener que elegir, ¿ustedes consideran que hay en algunos de ellos alguna postura clara respecto a qué hacer contra la criminalidad organizada, contra el avance del narcotráfico en la Amazonía o la minería ilegal? Porque personalmente creo que no hay una propuesta concreta respecto, primero, a cómo evitar
que ese dinero llegue a sus campañas, porque tampoco hay mucha transparencia en lo que están gastando en este momento en las regiones. Y hay mucho clientelismo, más bien ya han empezado a surgir denuncias, ¿no?, de cómo está llegando otro tipo de campañas prohibidas en las regiones. Pero el margen que hay para que las economías ilegales financien estas campañas o candidaturas en particular, porque operan en regiones que son muy de alto riesgo, es bastante alto, ¿no? Sí, diría que de momento no hay propuestas concretas y claras de nada, ¿no? La mayoría de partidos están recién haciendo su plan de gobierno, muchos han pasado el zamacón de con quién van a ir en las planchas, entonces recién muchos están articulándose en ese sentido y armando sus propuestas más concretas. Lo que uno escucha en medios es esta pregunta si estás a favor o en contra de las leyes pro crimen, ¿no? Que es algo ya, digamos, concreto, pero es bien puntual. Pero sí, digamos, en base al análisis que hemos hecho de este perfil promedio de candidatos, la gran mayoría tiene este enfoque de mano dura contra el crimen, ¿no? Pero que es falsa, ¿no? Porque igual incluso partidos como Somos Perú, que tiene al presidente interino Gerí, ha defendido las leyes pro crimen, ¿no? Sí, pero digamos, cómo concretizas esa mano dura, pues puede ser muchas opciones, ¿no? Entonces, digamos, a lo que quiero llegar es que estamos aún en un nivel, digamos, como son las cosas hoy en día, no esperaría tampoco mucho mayor nivel de profundidad, pero estamos en un nivel superficial de mensajes y discursos, como tú dices, sí, mano dura o estás a favor o en contra de las leyes pro crimen, que en realidad es más como estás a favor o en contra de la gente que está ahora en el Congreso también, ¿no? De paso. Ahora yo creo que hay un tema de fondo en esto, ¿no? Y es el financiamiento de la política en nuestro país. Más allá de las propuestas, que efectivamente, como dice Álvaro, puede ser, eso es hablar demasiado en estas elecciones, ¿no? Pero vámonos, digamos, a lo concreto. A ver, ¿cómo se financia la política en nuestro país? Y, digamos, lo que ocurrió hace algunos años con los casos con Odebrecht, ¿no? Para la política nacional, esto ¿ha cambiado en algo? O sea, ¿estamos seguros de que los políticos ahora ya no recurren a ese tipo de financiamientos? Creo que nadie podría negar que todavía hay ese tipo, digamos, de mecanismos, ¿no? Bueno, el Congreso desbarató la reforma política, ¿no? Y además le quitó responsabilidad penal a los partidos. Entonces, digamos, como que la mesa está casi servida para que nuevamente recursos poco transparentes, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Puedan ingresar a la política para el financiamiento. No solo de actividades económicas ilegales, sino también recursos de actores privados, de poderes económicos, ¿no? De grupos de interés, en fin, que encuentran en las elecciones la posibilidad de apostar a ciertos actores que una vez, digamos, estén en el poder, puedan regular o beneficiarlos, digamos, a partir del Congreso, del gobierno. Y diría que vale la pena analizar una de las fuentes de financiamiento que creo que se te ha pasado, Pablo, es la fuente de financiamiento de gobiernos extranjeros, ¿no? Digamos, ya los aliados de la izquierda no están en la mayoría de casos en el poder, ¿no? O en todo caso, no sé pues, si Venezuela ahorita, con todo el problema que tiene, está en la misma capacidad que en algún momento pudo haber tenido para financiar proyectos en otros países. Pero además está el tema de APSI, ¿no? Hay muchos más controles para ese tipo de cosas. Y, digamos, llamarles controles es ser buena gente, ¿no? Básicamente se han instalado mecanismos para tratar de impedir que eso ocurra, ¿no? Entonces, eso quizás valdría la pena también en algún momento profundizar en el análisis de qué implica eso para la fuente de financiamiento para los proyectos de izquierda también, ¿no? Bueno, en teoría, digamos, el financiamiento externo siempre ha estado prohibido. ¿No? Antes y ahora ha estado prohibido siempre, pero efectivamente la realidad demostraba que había ciertos intereses extranjeros que apostaban a ciertas candidaturas, no solo a la izquierda, ¿no? Dicho sea de paso, sino también, digamos, ahora todas estas coaliciones globales de ultraderecha, ¿no? Que tienen un solo tipo de discurso, ¿no? Y que se reúnen en estas reuniones, tienen IPAG, no sé, y un montón de otros espacios en los que se van construyendo, digamos, no solamente propuestas discursivas, diría yo, ¿no? Sino también temas de financiamiento y de recursos. Claro, pero digamos el panorama global ha cambiado en ese sentido en favor de una tendencia, digamos, ¿no? Y en contra de otra, digamos. Claro, incluso son recursos financieros, pero también puede haber recursos de influencia política, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido
con por ejemplo, con la relación de Trump y Milei respecto a las declaraciones de Trump antes de emitirle ese préstamo a Milei, considerando que tenía que tener cierto respaldo, o las declaraciones de Milei y lo que suele a veces desinformar en redes sociales respecto a cómo está dividida la región latinoamericana, cómo se ha jugado incluso la desinformación en la campaña reciente de Chile. Mi impresión es que estos 4 meses que se vienen, y les preguntaba también hace un momento, no van a ser unas elecciones normales, ni aisladas, ni que solo van a depender del escenario peruano, sino del escenario que pueda venir con el discurso que impulsa el presidente de Estados Unidos, o el papel que va a tener Katz también en Chile respecto al tema de la crisis migratoria. Puede tener un discurso que eleve más bien el tema de la xenofobia y levante el tema de la inseguridad. Tenemos elecciones también en Colombia y Brasil el próximo año, y es un escenario que en realidad sí debería estar alertando tal vez a los ciudadanos, porque no van a ser resultados completamente solos para el Perú, sino que van a responder a un contexto más complejo en la región, ¿no? ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado hace 15 años, 10, 15 años, ¿no? Si un presidente como Maduro o Hugo Chávez hubiera tenido discursos como los que tiene actualmente Donald Trump, ¿no? No tengo duda de que todos los medios de comunicación en nuestro país, buena parte del establishment político estaría diciendo: este es un intervencionismo y una injerencia inaceptable en la democracia peruana, ¿no? Bueno, pues lo que viene haciendo Estados Unidos deja como muy poca cosa al Foro de Sao Paulo, ¿no? Que lo tiene, digamos, como una fijación en algunos de estos sectores de derecha. Y sí, yo creo que ese es un elemento nuevo, como dices tú, que puede tener incidencia importante en el proceso electoral, como ha ocurrido en Argentina, pero como ha ocurrido también en Honduras más recientemente, ¿no? Donde ya directamente, digamos, al presidente de Estados Unidos llamando a votar por un candidato claro. en ese país, como lo hizo también en el caso de Argentina, directamente llamó a votar por Milei, ¿no? Entonces, no tengo duda de que esa es una cuestión que no podemos descartar. Y digamos, no es solo un apoyo político, ¿no? Ya el intervencionismo militar en la región es, digamos, uno entendería que va en aumento, digamos. Sí, bueno, el conflicto que tiene en este momento con Venezuela Exacto. va a tener resultados, sí, ¿no? Y bueno, y de hecho ya está en la agenda. Algunos candidatos han hablado de este tema de que las bases militares estadounidenses pueden estar en Perú, ¿no? Entonces ya es un tema de agenda también electoral y que sin duda va no sé si un parteaguas, pero sí va a ser un tema presente en los próximos meses, ¿no? Pero qué pena. Y cada vez más, seguro. Sí, pero el debate de los candidatos es bien pobre, ¿no? O sea, a mí me frustra cada vez que los escucho a varios de ellos hablar de algunos temas que en su mayoría no responden a las necesidades urgentes del país ahora. Bueno, hablábamos del tema de la violencia urbana. Nosotros acabamos de publicar un reportaje esta semana donde se dan cuenta que la cantidad de niños, niñas, adolescentes que han quedado huérfanos producto del asesinato de los choferes en Lima y Callao es abismal, ¿no? Entonces son personas, no solamente están asesinando a los choferes, sino destruyendo el proyecto de vida familiar de las familias más pobres de la capital. Y la respuesta de los candidatos sigue siendo o nula o básica, o completamente distorsionada de lo que pasa en la realidad, ¿no? Y veía junto a esto, por ejemplo, dentro del perfil que ustedes han elaborado, de cuál es la trayectoria de estos candidatos, ¿no? O sea, si estos candidatos realmente, si por lo menos a nivel discursivo no están dando respuesta, de repente a nivel de identidad podrían generar algún vínculo. Y ustedes dicen que de los 6 candidatos según las cifras, ¿no? de los que están arriba registrados, 6 candidatos cuentan con trayectoria política en regiones, o sea, que deberían conocer. El caso más emblemático es el de César Acuña, ¿no? Que tiene una supuesta trayectoria por ser presidente regional en La Libertad, en la región, con una tasa de homicidio enorme, donde la minería ilegal se mezcla con la extorsión, y no ha logrado en su gestión, ni en la anterior,
siquiera enfrentar de manera directa este tipo de criminalidad. Y ahora, con el rótulo de ser un presidente regional que conoce, quiere postular a la presidencia. ¿Qué nos dicen estos 6 candidatos del análisis que ustedes han hecho? ¿Realmente conocen lo que pasa en las regiones? ¿Podrían entender las necesidades del país? ¿O es simplemente una categoría que ellos digan que vienen de regiones? Sí, más que ellos digan, digamos, al nosotros utilizar esta categoría, lo que hemos hecho es saber cuál es su trayectoria, ¿no? Es decir, esto que va más allá, digamos, del lugar de nacimiento, donde han construido su vida política, o buena parte de su vida política. Y efectivamente ahí tienes a gente como César Acuña, gente como Vladimir Cerrón, como Johnny Lescano o Mesías Guevara. Y mira, casualmente, ¿no? 3 de ellos han sido gobernadores regionales, ¿no? Acuña, Cerrón y Mesías Guevara. Y ¿no? Mario Vizcarra, entre comillas, que está claro, reemplazando digamos, a su hermano. reemplazando a su hermano, y bueno, y Johnny Lescano, que ha sido parlamentario muchos años, ¿no? Entonces, en este pequeño pelotón, digamos, de candidatos regionales es donde se ve personas que han tenido cierta experiencia en la gestión, pero claro, una cosa es gobernar y otra cosa es ser efectivo, ¿no? Haber implementado y haber tenido un gobierno más o menos exitoso. O conocer el territorio. O conocer el territorio, efectivamente, ¿no? Pero no. Tampoco hay una diferencia, ¿no? Entre quienes están en Lima y en regiones en relación a quien tiene una mejor propuesta, eso no se puede apreciar. Sí, y digamos, tú te has enfocado bastante en el tema de la seguridad ciudadana y diría que es curioso porque sí es un tema muy presente en la discusión, en la agenda, pero se mantiene en ese nivel superficial aún, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que esperar. De hecho, cuando recién iniciamos este proyecto de hacer los dosieres, conversábamos, claro, ¿qué ejes podríamos tomar para, digamos, categorizar los candidatos? Y nos poníamos a pensar en elecciones anteriores, ¿no? Cuando fue la segunda vuelta entre Humala y Keiko, ¿cuáles son los temas, no? Constitución, consulta previa, modelo económico, ¿no? Y hoy en día hablas, pues, de temas que pueden ser importantes quizás, pero desde un análisis muy superficial, muy por encima, muy puntual, ¿no? Muy en lógica redes sociales de mensajes cortos y polarizantes finalmente, ¿no? Estás a favor o en contra, pero sin mucha profundidad respecto de lo que debería haber detrás en propuestas concretas, ¿no? Y ojo que yo no creo que esto signifique de que los anteriores candidatos eran mucho mejores que estos, ¿no? Sino que el contexto era diferente, había otras exigencias. Pero de repente eran malos, pero eran 18 candidatos. Ahora son 36. Claro, 18 el 2021 y habían sido 8 el 2001, o sea, entonces hemos ido subiendo, ¿no? Entonces sí, es verdad. Más cantidad no significa más calidad. Ni mejor democracia. ¿No? Y vamos a ir cerrando el programa. Justamente quería forzarlos a tratar de pensar en estos pocos minutos que nos quedan, en qué significan estos resultados electorales en la región. Acaba de ganar Katz el fin de semana pasado con un porcentaje bastante alto, 58% frente al 41% de Janet Jara, que era del Partido Comunista. Y la mirada más reduccionista podría ser, bueno, ganó la ultraderecha, ¿no? Varios medios han titulado por ahí, varios analistas también han dicho lo mismo que se dijo cuando ganó Milei en Argentina. Sin embargo, creo que falta un poco más de lectura fina sobre quién es el votante que finalmente termina eligiendo estas opciones, como la de Katz o la de Milei, o alguna otra en Perú, o la que podría venir en Colombia y Brasil. Y recordaba algo que menciona esta socióloga Nancy Fraser sobre el papel del movimiento progresista, del movimiento pro derechos humanos en los últimos años, y dice que tal vez el problema del progresismo es que abandonó el conflicto material y se refugió en el lenguaje técnico o moral, ¿no? ¿Y por qué lo dice? Porque critica mucho cuando los analistas o los periodistas dicen que finalmente la gente que termina votando por estos candidatos son personas ultraderechistas o ultraconservadoras, cuando en realidad se deja de ver que estas personas votan porque es la respuesta a un estado de inconformidad, de inseguridad por lo que está pasando en nuestras calles,
pero también porque sienten que el Estado los ha abandonado, ¿no? Porque este tema de que la democracia no ha cumplido las expectativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en estos 4 meses, digamos, desde el análisis político, desde los mismos medios, entendamos estas tendencias que hacen que un sector de la población termine eligiendo estos candidatos y qué mea culpa o mirada crítica tienen que tener los partidos más progresistas o pro derechos de este distanciamiento enorme que han tenido en resultados respecto a la gente? Sí, a ver, yo ahí diría de que cuando uno observa los procesos electorales, digamos, que han habido los últimos años, tienes Ecuador, ganó la derecha, efectivamente. Argentina, ¿no? Según, digamos, estas elecciones nacionales de renovación, las ganó Milei. Luego vino Bolivia, ¿no? Donde ganó Rodrigo Paz. Y finalmente Chile. Sí, en todas ha ganado, digamos, la derecha, digamos, pues, ¿no? Es cierto. Pero creo que cada país es muy diferente y no necesariamente el tema ideológico ha sido el más relevante, ¿no? Sin duda, digamos, en Ecuador y en Chile es el tema de seguridad ciudadana el que ha marcado buena parte, digamos, del contexto del proceso electoral, ¿no? Igual va a ser acá, y ahí, ¿no? Sí, digamos, ¿no? Mientras que en Argentina y en Bolivia ha sido el tema económico, ¿no? Pero ahí uno puede ver que, digamos, quienes estaban al frente de las derechas eran partidos, digamos, de izquierda, pero también muy diferentes, ¿no? En Bolivia el MAS y sus diferentes variantes estaba suicidando, ¿no? Y tenía 20 años de poder. En Argentina el kirchnerismo y una crisis económica, digamos, galopante, ¿no? Esto que precarizó la calidad de vida de los argentinos, ¿no? En Ecuador un correísmo que sigue siendo el mismo de hace 20 años, ¿no? Entonces y en el caso de Chile, digamos, un gobierno que no pudo llevar adelante un proceso de reforma de la Constitución. Entonces son cosas diferentes, ¿no? Yo no lo encabezaría diciendo gana la misma derecha conservadora y ultraderechista en todos los casos, ¿no? Yo disculparán que me ponga politólogo, pero digamos, quizás en Ecuador no tanto, pero en el resto claramente quienes han perdido son los oficialismos, digamos, ¿no? O sea, que claro, coincidentemente eran de izquierda y quizás en Bolivia y en Argentina se siente más porque eran proyectos que venían ya de más tiempo y claro, en general el mundo está revuelto, digamos, claro, ¿no? La crisis es global, el ¿no? común denominador es el descontento, ¿no? O sea, claro, el hartazgo pero siempre de la gente, ¿no? pero contra el oficialismo, finalmente, ¿no? Entonces, ¿no crees que sea un descontento hacia el sistema? Es más como... Es que sí es el sistema, pues, pero todos gobernamos de izquierda a derecha dentro de un sistema, ¿no? Sí, pero no me refiero que no un sistema político en sí, sino que de repente las plataformas tecnológicas que ahora usamos para comunicarnos sí han distorsionado también las formas, los mecanismos de representación con tanta desinformación, ¿no? O sea, ya no es como una democracia hace 30 años donde eran los candidatos, el sistema político y las personas. Ahora estamos completamente atravesados por algoritmos que no son neutrales y que van a jugar además un papel relevante en los próximos meses, años, ¿no? Sí, sin duda, hay un contexto global muy particular que muchos todavía no terminamos de entender o de asignar etiquetas o categorías en el cual han cambiado muchas cosas, ¿no? Y sí, bueno, hay proyectos que ahora están, digamos, teniendo más pegada con el electorado y bueno, toca ver qué va a pasar en Perú, ¿no? Perú claro, usualmente llega tarde a todas las tendencias de la región, pero digamos, estamos teniendo nuestro gobierno de derecha, ¿no? Digamos, claro, el caso de Perú es que tenemos una derecha sin haber sido elegida, digamos. Sí, claro. Entonces, no sé si lo que se viene es más de lo mismo o más bien algo distinto está por verse, ¿no? Pero también, digamos, si uno ve los gobiernos de derecha que han sido elegidos, no es que también, digamos, uno encuentre que ya gobiernos que tienen carta blanca para hacer todo lo que les parezca, ¿no? Hemos visto cómo en Ecuador Noboa hace 2 semanas acaba de ser derrotado en su intento de reforma constitucional. Dicho sea de paso, ¿no? Esto ha quedado muy claro que las reformas constitucionales o las asambleas constituyentes, no solo las impulsan los gobiernos de izquierda, ¿no? Ahora también la derecha quiere hacer su propia constitución. Bueno, o el Congreso en Perú, cambiando artículos. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, y lo mismo, digamos, en el caso de Milei, que
ha avanzado en reformas, etcétera, pero no es que también, digamos, no ha habido resistencia y ha podido cumplir toda su agenda, ¿no? O lo mismo que, digamos, está pasando ahora en Bolivia, ¿no? Con el anuncio que hizo Rodrigo Paz de eliminar el subsidio a los combustibles y que ha generado ya algunas protestas en Bolivia. Entonces, no hay camino llano para ninguna de estas posturas. Pareciera que es efectivamente una ola la que viene, ¿no? Pero nada te garantiza que esa ola sea eterna, ¿no? O sea, es el mar. Estamos en un mar muy movido, ¿no? Vas para acá y para allá. Ya Sí. pues hubo Bolsonaro y luego volvió Lula también, ¿no? Claro. Entonces, Sí, bueno, pero al medio estamos nosotros, ¿no? Porque igual en ese mitad de camino entre Lula y Bolsonaro heredamos todos los megaproyectos de Odebrecht y la corrupción, y ahora estamos empezando a condenar a unos presidentes y desbaratan el sistema de justicia. Hay demasiadas cosas ocurriendo simultáneamente y, bueno... Pero también, digamos, este desbaratamiento no solo se ha hecho en el Perú, ¿no? Sino también ha habido ayuda desde el gobierno de Brasil, ¿no? En relación a las investigaciones, etcétera, claro, ¿no? sí. Entonces, como que de ambos lados, digamos, no, digamos, tienen sus propios bemoles en esta lucha contra la corrupción. Sí, lo bueno es que el Perú ha atravesado un gobierno autoritario como el de Fujimori, y mi impresión es que también desde espacios de sociedad civil, desde el periodismo, hay voluntades que saben cómo enfrentar también la amenaza que pueda suponer alguna candidatura que quiera profundizar aún más las grietas en el país, ¿no? Ya para los 3 minutos que nos quedan, este es el último programa, probablemente nos veamos ahora en enero después. ¿Cómo ven que empecemos el año? ¿Creen que ese 48%, ¿no?, de voto viciado nulo tienda a reducirse? ¿Cuáles son sus apuestas? Y lo vamos a ver en enero. Sí, a ver, yo sí creo que a medida que pasen las semanas y los meses, no tanto en enero, pero probablemente más hacia febrero y hacia marzo, veamos un mayor nivel de definición entre las candidaturas. Creo que en este proceso, a diferencia de otros, donde la locomotora estaba en la candidatura presidencial, eso no va a ocurrir ahora, más bien van a haber muchas locomotoras más pequeñitas, ¿no?, en las listas para el Parlamento, que pueden sumar más bien figuras claves. Adhesiones. Pero lo otro es que, Nelly, yo creo que no nos espera un verano tranquilo para nada, ¿no? Un poco lo que decías tú, Álvaro, también hace un momento. Se caerán algunas candidaturas, los políticos cometerán errores, de repente veremos alguna suerte de alianzas informales, ¿no? Algunos partidos se retirarán y buscarán adherirse a otros. En fin, vamos a tener muchas cosas todavía, mejor dicho, nos deparan muchas cosas más este proceso electoral. Sí, yo coincido. En algún momento se tienen que ir decantando las cosas, pero comparando con elecciones anteriores, yo esperaría que esto ocurra mucho más pegado al día de la elección, y con tantos peruanos y peruanas indecisas, yo creo que el voto pragmático mirando la encuesta es algo que va a definir muchas cosas hacia el final, ¿no? Sí. Pensando en ya quién está por pasar, quién va a pasar la valla, quién no, y los que vayan a segunda vuelta, entonces voto por para que vaya con tal. Eso yo diría que apostaría que el pragmatismo sea como para en muchos casos el motivo de decisión antes que un respaldo ideológico o programático, ¿no? Voy a tomar la potestad de hacerle una última pregunta, porque me quedé pensando en estas candidaturas de centro, derecha y de izquierda, y acaba de este fin de semana López Chao anunciar a sus candidatos como sus jales, a su partido, y hay mucha gente de izquierda. Y él se ha presentado siempre como un candidato de centro. ¿Ahora Nación es la nueva izquierda? ¿O qué dicen? Es lo que te decía, creo que esta oportunidad de los invitados les permite ir definiendo... Pero es de izquierda, ¿no? O sea, con esos claro, jales... pero digamos, además, aprovechando que se han caído candidaturas de izquierda, creo que sí, evidentemente, con estas listas que está armando, está buscando posicionarse en ese ámbito, ¿no? Entonces, por eso decía desde el inicio, ante la falta de personalidades que tienen votos, quizás con los aliados puedan ser figuras que vayan y definiendo más programáticamente también dónde se ubican las candidaturas en lo que queda del año, ¿no? Y eso va a ir cambiando con el contexto también de cómo se dan, ¿no? Porque, de nuevo, o sea,
que se caiga un contendiente puede reconfigurar muchas cosas del escenario, ¿no? Pero yo creo que la lista de Ahora Nación, ¿no? De López Chau es un combo, ¿no? López Chau ha mostrado cuál es el combo, no es solamente él, ¿no? Y tal vez, digamos, lo que distingue esta relación de políticos en un solo proyecto es que, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en 2016, ¿no? Esto con el sancochado, ¿se acuerdan? El sancochado, ¿no? Que eran de todos. En este hay una línea. Hay una línea, ¿no? Y creo que eso lo hace, digamos, diferente, en todo caso, a este otro tipo de alianzas más pragmáticas que caracterizan a muchas organizaciones. Bien, bueno, gracias Pablo, gracias Álvaro. Nos vemos enero para ver cuántos van quedando o cómo se va desempeñando la campaña electoral. Ojalá los candidatos hablen más claramente, en realidad, por la principal amenaza que tiene el país en los últimos meses, que son los asesinatos, las extorsiones, el avance de las economías ilegales, sobre el poder que ha alcanzado el Congreso al concentrar muchas decisiones que han desequilibrado los poderes, y esperemos esas propuestas, ¿no? Esto ha sido un episodio más de Partidos como Cancha. Los invitamos a leer el dossier dentro del sitio web del Instituto de Estudios Peruanos y en ojo-público.com. Y nuevamente gracias a nuestros aliados y aliadas de Ojo Público que nos han permitido remodelar este estudio, y vamos a continuar con más programas. Se vienen cosas el 2026. Hasta pronto.